Muy buenas tardes, especialista en estructuras y en diseño. El día de hoy voy a explicarle algunos tips para el diseño acortante de una plancha simple conectando una viga y una columna H, una viga IP500 y una columna H. Esta conexión consiste en una plancha simple y unos pernos conectado al ala de la columna mediante una soldadura. Esta es soldadura de filete por ambos lados. Listo, entonces para eso pues aquí tengo una hoja de marcar desarrollado sobre el diseño. Entonces, para tener claro, hay un esquema donde se identifican los valores de las dimensiones que se de esta conexión. Tenemos un G1, que es la distancia que hay desde el ala de la columna a la fila de pernos, y un G2, que es desde la fila de pernos al borde de la plancha simple. Adicional, tenemos una separación S entre pernos y una distancia de O, que es la distancia a los bordes tanto arriba como abajo. Tenemos una distancia L, que es la longitud total de la plancha simple, y tenemos una viga con el espesor del ala de la viga y la altura de la viga. Primero que todo, pues vamos a colocar los dimensiones de la viga IP500, que es la que se va a desarrollar. Tenemos una altura de 500, tenemos un ancho de 200 milímetros, tenemos un espesor de 10.2 milímetros para las alas, para el alma, y de 16 milímetros para las alas. Se va a manejar unos materiales A36 de 250 y 400 megapascales de FY y FU respectivamente. Se va a manejar unos pernos con material A325 con rosca incluida, con una resistencia a corte de 372 megapascales. Este dato se saca de una tabla del ISC, la ISC 360, si no estoy mal. El electrodo se maneja en un E70 con una resistencia de 482.6 megapascales. Y digamos que del modelo que usted tenga, ya sea NetAD, SAT u otros programas, sacamos la solicitación a corte exactamente de la unión entre la viga y la columna. Primero que todo, seleccionamos un diámetro de pernos. En este caso seleccionó un diámetro de 7 octavos, ¿sí? Y se calcula el diámetro en milímetros y se calcula el área del perno en milímetros cuadrados. Luego calculamos la resistencia por corte simple de cada perno, teniendo en cuenta que tenemos un factor de minoración de 0.75. En este caso la ecuación es muy sencilla, es multiplicar la resistencia a corte del perno multiplicado por el área del perno y por el factor de minoración nos da 108.2. Para este caso, coloco esto por aquí. Para este caso, pues como se considera un solo plano de corte, el valor de C es igual a 1, y dependiendo del número de cortes, pues tenemos dependiendo del número de cortes determinamos el número de pernos que necesitamos. Entonces con la resistencia, con el cortante que llega a la viga, este de acá, el factor C y la resistencia de cada perno minorado, determinamos el valor que serían 2.9 pernos, aproximadamente 3. Pero en nuestro caso usamos 6 pernos, considerando que la excentricidad obligará al incremento. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos esta cantidad de pernos, tenemos acá estos pernos, pues resulta de que esos pernos tienen una distancia desde el borde de la columna al borde al eje de los pernos. Esta excentricidad me produce un momento debido al cortante que está llegando de la viga, al cortante que en este caso lo llamamos RU. Entonces ese RU multiplicado por esa excentricidad me produce un momento aquí en esa conexión, lo que hace que me incremente el cortante en los pernos. Ya veremos cómo es el proceso. Entonces, volviendo otra vez aquí, en nuestro caso usamos 6 pernos porque eso obligará a un incremento cortante de cada perno. Antes de continuar, pues esto es una explicación. Si esa viga está sometida pues sí es obligatorio que se debe chequear la resistencia de los pernos por deslizamiento crítico, pero pues comúnmente esto no es tan común y pues no es necesario chequearlo. De todas maneras, aquí se chequea, se calcula un factor de minoración de 1, un coeficiente del medio deslizamiento para superficies de clase A de 0.33, un DU, que es el multiplicador que refleja la razón entre la pretensión media del perno instalado y la pretensión mínima explicada del perno, factor de rellenos de 1, porque en este caso no hay rellenos, la tensión mínima del perno según la tabla J31, que es la que tenemos acá, que para 7 octavos, que es 22 milímetros, y grupo de 120 tenemos 176 kN, que son estos de aquí, y el número de pernos que habíamos supuesto son
son 6. El número de planos de corte en este caso solo es 1, y al multiplicar todos sus factores nos da una resistencia de 397, que si la comparamos con la resistencia que nos llega total, perdón, con el cortante solicitado o solicitación por cortes de un 314, pues estaríamos cumpliendo al deslizamiento. Listo, antes de continuar debemos hacer un detallado de los pernos. Pues lo importante es saber pues las distancias. Aquí ya tengo un modelo de ese mismo ejercicio hecho en Run Connection, donde está determinadas las dimensiones que hay desde el perno al borde, desde el perno al otro borde, la dimensión de la plancha simple, la separación entre pernos, que en este caso son 70 milímetros. Bueno, todas esas configuraciones ya son dadas con base a este ejercicio. Entonces ese dimensionamiento pues debe cumplir con ciertos criterios. Como mínimo la separación entre pernos debe ser de 3 veces el diámetro del perno, que en este caso son 66, y que lo aproximamos a 70 milímetros. Y las distancias del borde siempre deben cumplir como mínimo 1.5 veces el diámetro, que en este caso nos dio 33.34, y aproximamos a 35 milímetros. La longitud total de la platina pues sería igual a el diámetro de la viga menos, esa es la longitud máxima a la cual puede quedar la longitud de la plancha simple. Entonces tenemos el diámetro, la altura de la viga menos 2 veces 2.5 el espesor eso nos da 420. ¿Eso qué quiere decir? Que es la distancia máxima o la longitud máxima que puede tener esta platina, para que no vaya a chocar con esta pequeña curvatura que tiene aquí. Entonces esta platina casi que quedó justo con la dimensión máxima de longitud que puede tener, para no ir a estorbar ni con el ala ni con la curvatura que tiene aquí en la unión ala con alma. Bueno, siguiente a eso, calculamos pues la longitud final de la plancha simple. Simplemente multiplicamos el número de pernos menos 1 multiplicado por la separación más 2 veces las distancias a los bordes. En este caso, pues las distancias a los bordes son 35 y 70, y toda esa multiplicación y suma nos dan 420 milímetros. Luego definimos lo que son gramil, el gramil 1 y el gramil 2, que lo tenemos aquí, es la distancia desde el borde de la columna al primer eje y del eje al borde de la plancha simple. Entonces con esos valores pues tenemos que nos da, y suponiendo un gramil de 10 milímetros, que es la separación que hay desde el borde de la columna al borde de la viga, que siempre se debe dejar por temas constructivos. Entonces en conclusión nos da 45 milímetros y el G2 nos da 35 milímetros. Ya teniendo estos valores ya definidos de separación y dimensionamiento de la plancha simple, pasamos a calcular lo que es la resistencia de los pernos por corte y momento. ¿Por qué por corte y momento? Como le he explicado, el corte multiplicado por una excentricidad me va a producir un momento, y ese momento va a incrementar el corte desviado de cada perno. Entonces tenemos un valor de A que es igual al gramil 1, equivale a 45 milímetros, y la excentricidad, hay una ecuación que depende del sistema. Si una columna, pues esta es la ecuación, pero si se conecta una viga, pues es otra ecuación. Entonces, para nuestro caso, el que predomina es este, que equivale a 1 pulgada multiplicado por el número de perno menos 1 menos la distancia A, en este caso nos da 82 milímetros. Entonces, conocida esa excentricidad, calculamos el momento torsor, que va a incrementar el corte de cada perno. Entonces multiplicamos el cortante actuante, que en este caso es RU, multiplicado por la excentricidad, que son 82 milímetros, eso me da un momento torsor de 25.75. Teniendo ese momento torsal, calculamos la inercia polar del grupo de pernos. Entonces aquí tenemos varias condiciones: si el número de pernos son 3, si son 4, si son 5, si son 6. Para nuestro caso el número de pernos son 6, y la inercia polar pues estaría con base a la separación de los pernos. Entonces sería 2 veces la mitad de la distancia del perno al cuadrado más 1.5 veces la separación al cuadrado más 2.5 la separación al cuadrado. Esta ecuación simplemente es coger la mitad de los pernos, démoslo aquí en este dibujo. Entonces la mitad de los pernos, entonces la mitad, la distancia al cuadrado, más la distancia que hay aquí al centro de la plancha simple, más la distancia que hay de aquí hasta el centro de la plancha simple, y eso al cuadrado. Entonces eso nos da la inercia polar a un total de 857 centímetros cuadrados. Entonces por inspección evaluamos que el perno más solicitado es el extremo, de manera que la distancia al centro geométrico del grupo de pernos es, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un momento torsor. Eso hace que si no tuviéramos esta excentricidad, pues el corte, lo hagamos con flechitas. Entonces el corte de cada perno pues se distribuye en partes iguales. Cada perno de esos va a resistir pues el cortante que le llega dividido en la cantidad de pernos, ¿sí? Así es, muy sencillo. Pero si hay una excentricidad, pues esto hace que el perno genere un momento torsor, ¿sí? Un gran momento,
genere un momento torsor ¿sí? Que va a hacer que incremente el corte. ¿Por qué? Porque ese momento genera unas inercias que al tenerlas en cuenta, pues el cortante ya no va a ser vertical, sino ya va a empezar a desviarse. ¿Cómo se va a desviar? Pues dependiendo de la cantidad de momento. Entonces ese cortante muy probablemente va a generar un cortante así, el otro va a quedar así, el otro así, el otro ya empieza a ser para el otro lado, de esta manera y el otro. Entonces el más solicitado siempre es el último, y ese es el con el que se calcula. Volviendo acá, pues tenemos que evaluamos el perno más solicitado. Pues la distancia del perno más solicitado desde el centro de la plancha simple al último perno, pues esa distancia son 135 milímetros. De la solicitación horizontal por causa del momento torsor para el perno más alejado del centro geométrico es el momento multiplicado por esa y sub 0 y por esa inercia polar, y eso nos da 52.55. ¿Qué quiere decir eso? Que el último perno vamos a tener un cortante, o bueno, una fuerza resultante horizontal de 52, más el vertical que llega de cada perno, pues lo va a sumar y me va a dar un cortante resultante desviado. ¿Listo? Después de calcular esa resultante en X, calculamos la solicitación en Y, que nos daría el cortante y el número de perno 52, y haciendo la suma vectorial de los componentes nos da una resultante 74. Si ese 74 lo dividimos en la resistencia de cada perno, pues nos estaría cumpliendo a un 68%. Luego si vamos con el aplazamiento de los agujeros del alma del perfil y de la platina. Para este caso, el paso siguiente es calcular el aplazamiento de los agujeros del alma del perfil y en la platina. Para el alma del perfil simplemente es la resistencia de cada agujero, se calcula mediante esta ecuación, que sería 163. El cortante que está llegando del actuante de la viga se divide en el número de pernos multiplicado por esa resistencia y nos da una demanda de capacidad del 32%. Luego se calcula lo mismo, pero esta vez para la plancha simple. Para en este caso sí tenemos dos condiciones. Para los pernos internos, o sea, para estos casos de los pernos internos, pues se calcula el aplazamiento, y ya para el último perno se calcula el desgarramiento. Entonces para este caso lo que debemos hacer es establecer el espesor de la plancha simple. Aproximadamente se calcula como entre 1 y 1.5 veces el espesor del alma de la viga. En este caso, si tomamos 1.5 veces sería 15.3 y lo establecemos en 16 milímetros para redondear. En nuestro caso no estamos considerando ranuras cortas o largas, por lo tanto la ranura es no. Ranuras cortas o largas es que la perforación sea alargada o corta, pero en este caso, como es una perforación estándar, no es necesario cumplir con estas condiciones. Entonces en nuestro caso, pues los valores serían 1.2 de desgarramiento y 2.4 para el caso de aplazamiento. Entonces debemos calcular la distancia entre perforaciones LS1 y LS2, como se indican en esta gráfica, que es la distancia libre entre pernos, y LS1 es la distancia libre desde el agujero hasta la platina. En nuestro caso, pues el LS1 sería igual al de sub 0 menos la mitad de un agujero. Entonces la mitad de un agujero, pues hay que tener en cuenta que se le debe sumar 1/8 de pulgada más al diámetro. Entonces si el diámetro son 7/8, el agujero pues sería en este caso 1 pulgada, y si le sumamos medio diámetro, pues nos daría 22.3 milímetros. Para el caso del S2 es la misma historia, solo que tomamos, en vez de sub 0 sería S, y le restamos ahí sí un diámetro completo, y nos daría 44.6. Calculamos resistencia por aplazamiento a partir de las siguientes expresiones. Calculamos el valor mínimo entre esta ecuación y esta ecuación de aquí. Lo indicamos aquí, entre esta ecuación, perdón, si no es entre esta ecuación de aquí hasta acá y esta ecuación, calculamos el valor mínimo, teniendo en cuenta de si falla por aplazamiento o desgarramiento en los extremos, y lo mismo se hace para el caso de los agujeros internos, el mínimo entre estas dos ecuaciones, y eso nos da pues estos dos valores de acá. Teniendo en cuenta estos dos valores, lo que hacemos es calcular la resistencia del agujero externo más la resistencia de los otros dos, bueno, todos no, de los otros 5 agujeros restantes. Entonces aquí es la del extremo y acá los otros 5 agujeros, que multiplicado por la resistencia de cada agujero interno nos daría 1408, y eso, esa resistencia dividido esa resistencia U dividido en la resistencia al aplazamiento, pues nos da una capacidad del 22.3%. Ahora debemos calcular la cedencia y fractura por corte en la platina. Para eso debemos establecer pues unos factores de minoración, que si es por cedencia de 0.9 y si es por fractura de 0.75.
Calculamos primero el área por corte en el área gruesa, simplemente el espesor de la platina multiplicado por la longitud de la platina. Calculamos la resistencia, que sería el valor de minoración de excedencia por .60. El .60 por el FY es el valor de la resistencia acortante del acero, y multiplicado por el área gruesa del acero nos da 907. Si lo comparamos con la carga acortante actuante de la viga, pues nos daría una demanda capacidad de 0.346. Lo mismo lo hacemos una excedencia por corte en el área neta. Ahí sí calculamos lo que es el área por corte de la plancha, restándole lo que es, aquí es restándole los agujeros, y eso nos da 4.282. Multiplicando ese FI de fractura, que es de 0.75, lo mismo por el 0.6, pero ya no por FU, ya no es por FY sino por FU, pues nos daría 7.700, y eso comparado la demanda capacidad nos daría 40.7%. Ahora vamos a excedencia por flexión. La excedencia por flexión pues sencillamente es esta platina como si estuviera trabajando en voladizo y le llegara la carga RU. Entonces eso hace que la platina se deforme de cierta forma así, ¿sí? Y se flete en este sentido, generando un momento en ese sentido. Entonces esa flexión pues se calcula acá. Calculamos el RU, que es la fuerza actuante acortante, multiplicado por la excentricidad. Eso nos daría 39.87. Esa excentricidad pues, se debe verificar, ese es mi momento actuante, perdón, se debe verificar con el momento resistente. Calculamos un módulo de sección de la platina, multiplicando el espesor por la longitud cuadrada dividido en 6, y eso lo multiplicamos por un factor de minoración, que me parece que es de 0.9, multiplicando módulo de sección por el FY, nos da una resistencia de 105, y eso comparado con los 39, pues nos da una demanda de capacidad de 37.7%. Ahora el bloque en la platina. Para el bloque cortante de la platina, hacemos el gráfico de qué sucede en el bloque cortante. Pues esta zona aquí, como la fuerza está en ese sentido, ¿sí? Pues esta zona de acá estaría a tracción, y estas zonas de aquí, estos pedazos, estaría cortante. Entonces, teniendo claro eso, calculamos el área gruesa a tensión, el área gruesa a corte, calculamos el área neta a tensión, calculamos el área neta a corte, establecemos que el VS para esfuerzos de tensión uniforme es 1, y mediante esta ecuación donde calculamos esta resistencia y calculamos esta otra resistencia del bloque cortante, las dos escogemos el mínimo y multiplicado por el factor de minoración del bloque cortante, que es 0.35, nos da 800 kN. Si comparamos esos 800 con el RU, que son 340 si no estoy mal, nos da una demanda de capacidad de 0.39 ohms. Luego de eso calculamos la resistencia a la soldadura. ¿Cuál soldadura? Pues es la soldadura que me une esta que está aquí de color amarillo, esta que está aquí de color amarillo, que une la platina o la plancha simple con el ala de la columna. Entonces, para eso pues hay que tener en cuenta algo muy importante, que es que esta soldadura viene doble, viene por un lado y por el otro lado también viene, aquí la podemos ver, viene doble por un lado y por el otro. Entonces pues esta soldadura está sometido también a un momento torsor, que en este caso nos da 39.88, que la longitud de la soldadura son 2 veces la longitud de la platina, que nos da 84 centímetros, que esas dos soldaduras nos generan una inercia en X, una inercia en X de 12.348 centímetros cuadrados por cada centímetro, que esa soldadura también nos genera un módulo de sección, que es igual a la inercia dividido en las distancias a la mitad y a los extremos, que nos da 588, que si dividimos el RU, que es la carga actuante acortante de la viga, dividido en la longitud de la soldadura, nos da un esfuerzo acortante de 373 kN por metro, y si cogemos el momento torsor dividido en el módulo de sección, nos da un esfuerzo a flexión de 638 kN por metro. Si esas dos, componente cortante y componente momento, le sacamos una suma de Pitágoras, una suma vectorial, nos daría 774 kN. Entonces, teniendo en cuenta los 774 kN y la resistencia, bueno, la carga actuante de la soldadura, RU, podemos determinar cuánto sería el diámetro mínimo, perdón, el diámetro requerido de la soldadura. Sencillamente pues la ecuación de la soldadura es todo este elemento junto con el diámetro. Entonces 0.707 multiplicado por el phi XX, que es el factor de minoración de la soldadura, por 0.60 porque es una soldadura que está cortante, y por la resistencia de la soldadura. Este 0.707 es para determinar el efectivo de la soldadura.
¿sí? Y multiplicado por el diámetro requerido de soldadura nos da una resistencia de soldadura. Aquí sencillamente pues, se despejó el espesor de la soldadura y nos da esta ecuación para un total de 5 milímetros. Pero pues hay que tener claro de que no se coloca solo el espesor por cálculo, sino el espesor mínimo requerido, el espesor de la que para el caso a 8 milímetros, creo que 9 milímetros, pues se debe colocar un 16 aumento. En este caso nuestra platina es de 16 milímetros y por normativa nos obliga que esa platina sea de 7/16, que es la soldadura mínima, aunque por cálculo me dé 5 milímetros, hay que colocar 11. Y aquí pues simplemente tenemos el diseño hecho en Rand Connection con los mismos valores, donde establecemos que teniendo en cuenta una excentricidad que lo calcule el ISC, nos da una demanda capacidad de 0.42, ¿sí? Que si revisamos nuestros casos, las demandas capacidades está de 0.37, 0.40, aproximadamente está el 0.42 que está apareciendo ya. Bueno, aquí nos da 0.68, pero ese es con el corte desviado. Pero él tiene en cuenta una excentricidad dependiendo de la norma IS, pero si usted le pone esa excentricidad que usted calculó, la puede poner manualmente, dándole la opción aquí manual, y por aquí se activa la opción de excentricidad, hay que buscarla, excentricidad horizontal. Entonces esa excentricidad horizontal, si pone la misma que está aquí en el que calculamos aquí al principio, acá, en nuestro caso fue 82 milímetros, pues estaría dando más o menos los mismos valores. Sí, más o menos es el valor de 0.41. Podemos hacer así o sencillamente lo podemos hacer que lo calcule mediante la norma IS. Es casi lo mismo. Pues también tener en cuenta el diagrama también tener en cuenta el detallado de la conexión, que sencillamente, aquí es excentricidad horizontal, no es eso, esto aquí es 0. Esa excentricidad era al revés, aquí era manual, ahí y manual, por aquí debe estar el valor de la excentricidad. Acá, excentricidad de la carga del grupo de pernos, si le ponemos 82 milímetros, pues mira que llega a valores más altos, que fueron los que más o menos calculamos, que nos dio 0.6, aproximadamente igual. Si le ponemos 0, pues nos da 0.41, y si ponemos el IS, pues obviamente él aumenta un poco. Pero pues lo ideal es que se coloque manual, que es con el que calculamos mediante esta ecuación. Para el detallado, pues tener en cuenta de colocar por lo menos las 3 vistas de la conexión, identificar la separación entre pernos, la distancia a los bordes, la longitud de la plancha, el ancho de la plancha, que son los 80, identificar la soldadura, que en este caso son 7/16 por ambos lados. Y menos más, faltaría detallar la plancha simple aparte con las perforaciones y el diámetro de cada perforación. Sería lo que le faltaría a este detalle. Pero en sí, este es un buen detalle que saca el programa de Rand Connection.